Muy buenos días. Muchas gracias, estimadísimo vicegobernador. Señoras y señores legisladores provinciales, queridas intendentas e intendentes municipales, gracias por acompañarnos. Señora jefa comunal, comisionadas y comisionados de fomento, señor presidente del Superior Tribunal de Justicia y señoras y señores vocales, señor Procurador General de la provincia, señores y señoras integrantes de los órganos de control, externos e internos, señores vicegobernadores, muchas gracias por acompañarnos, señores ministros, ministras, secretarios de Estado, funcionarios provinciales, presidentes de empresas públicas, responsables de los organismos descentralizados, señor jefe de la Policía de la provincia de Río Negro, señor representante de la Prefectura Naval Argentina, queridas compañeras representantes del Movimiento Obrero, secretario general de la CGT, de los empleados legislativos, de la Asociación Trabajadores del Estado, de SITSA y de los otros representantes gremiales que nos acompañan, a los queridos veteranos de guerra de Malvinas, muchas gracias, soldados continentales movilizados, a los integrantes de los medios de difusión, señoras y señores periodistas, y al pueblo de Río Negro, a las queridas y a los queridos rionegrinos. Venimos hoy a este momento de encuentro, a este momento de reflexión, a este momento de balance sobre el estado de nuestra provincia, sobre la situación de nuestra provincia, sobre los proyectos que tiene nuestra provincia. No vengo, quizás hoy por primera vez en muchos años, a hacer un balance del Estado en sí mismo, sino a hablar de cómo está Río Negro, cómo estamos los rionegrinos, cómo están nuestros municipios, cómo están nuestros distintos sectores económicos, sociales, laborales, y hacia dónde estamos yendo. Lo primero que quiero destacar, y a veces parecería ser que, no es que parecería ser, es y debería ser siempre así, siempre debería ser así. Pero a veces cuando los valores se transforman en rutina, cuando los valores se transforman en situaciones que no tienen ningún tipo de variabilidad, parece ser que no se transforma en un valor, sino que nos damos cuenta cuando no lo tenemos, cuando lo perdemos. Y yo quiero destacar hoy, como un valor importante, no mérito de una o de un grupo de personas, ni mérito siquiera de un partido político, mérito de toda la sociedad rionegrina, que es nuestra normalidad institucional, social, laboral y productiva. Y la reflexión y la pregunta es, ¿cuánto vale para cada uno y cada uno de nosotros tener una provincia normal? Tener una provincia en orden, una provincia en armonía, una provincia en paz, una provincia en crecimiento y fundamentalmente una provincia que tiene rumbo. ¿Es poco o es mucho? ¿Es suficiente? ¿Es necesario? Yo creo absolutamente convencido que uno de los grandes méritos
de toda la dirigencia provincial, y no hablo de la política, de toda la dirigencia provincial y los responsables de todos los poderes del Estado y de toda la sociedad rionegrina, es que hoy el Río Negro es una provincia normal, una provincia en paz, una provincia en armonía y fundamentalmente una provincia en crecimiento. Quiero destacar la normalidad y la calidad institucional de los 4 estamentos centrales del Estado: el Poder Ejecutivo, este Poder Legislativo, el Poder Judicial y los poderes municipales constituidos mediante el voto de la gente. Esto nos da jerarquía institucional, no solo hacia nuestros conciudadanos, sino también hacia las provincias hermanas, hacia nuestro país y hacia el mundo. Y toda esta normalidad se traduce en la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es ni más ni menos que a través de los mecanismos institucionales, del diálogo, del intercambio, del entender al otro, los rionegrinos día a día, mes a mes y año a año, vamos transitando en la senda del crecimiento, pero fundamentalmente vamos sabiendo, sin violencia, sin autoritarismo, resolver las distintas posiciones, diferencias, objetivos y proyectos que se da en nuestra sociedad. Quiero agradecer una vez más la tarea de esta legislatura, conducida sabiamente y pacientemente, como lo hace desde hace muchísimos años por el estimadísimo vicegobernador de la provincia. Muchas gracias, Pedro. Esta legislatura ha sido partícipe de los grandes consensos rionegrinos en una diversidad de propuestas políticas provinciales, regionales y nacionales. Sin embargo, más allá de oficialismo y oposiciones, en los grandes temas de interés provincial, hemos buscado, poniéndonos cada uno en el lugar del otro, los grandes acuerdos mayoritarios para respaldar el crecimiento rionegrino. Se han producido debates profundos y maduros, y el debate siempre enriquece. Y le han dado a nuestra provincia y al Poder Ejecutivo la sanción de leyes estratégicas que lo que tiene que ver con lo que después vamos a conversar. Es decir, más allá de los antagonismos ideológicos, partidarios, políticos, en los temas que es el gran bienestar de las rionegrinas y los rionegrinos, cada uno de nosotros, oficialismo y oposición, hemos encontrado el punto de acuerdo y el punto de consenso. Y creo que es uno de los grandes valores institucionales. Tengo que valorar y destacar que no siempre se hace, que es la calidad institucional del Poder Judicial de la provincia. Un poder de prestigio, no politizado, no partidizado, con una verdadera autonomía y con una verdadera decisión de permanentemente ser mejores. Hoy nuestro Poder Judicial es uno de los poderes más prestigiosos de todas las provincias y ni hablar del fuero federal. Es una referencia regional y es una referencia nacional. Ha demostrado su eficacia y ha demostrado su transparencia. Y es uno de los 3 poderes judiciales más modernizados en el país. Y cuando hablamos de modernización hablamos de los judiciables, que pierden menos tiempo, que tienen sentencias más rápidas y que tienen acceso de manera transparente a todo el sistema de la provincia. Grandes logros que esta legislatura también tiene mucho que ver.
que es que todos los códigos procesales estén digitalizados y en que cualquier hora del día y en cualquier momento un ciudadano pueda, vea a sus representantes o no, acceder al sistema judicial de la provincia. Y ni hablar del expediente electrónico de acceso libre y permanente en todos los lugares. Sentencias judiciales en menos de 120 días en el fuero penal, uno de los estándares más bajos de conflictividad laboral. Veíamos los informes del país de la semana pasada cuando se discutían temas tan profundos como la reforma. Quiero destacar y valorar la sapiencia, la inteligencia y la transparencia de las máximas autoridades del Poder Judicial, pero también de todos, de todas los funcionarios judiciales de nuestra provincia. Destacar el acompañamiento de cada una y de cada uno de los intendentes y de los comisionados de fomento. Mucho de los valores que hoy tienen esta normalidad en nuestra provincia se lo debemos a ustedes, que cada día, cada mañana, ponen lo mejor de sí para escuchar, para cuidar, para atender a sus vecinas y a sus vecinos y darle en coordinación con la provincia los vecinos de cada una de las ciudades de ustedes se merecen y esperan de cada uno de nosotros. Municipios que armonizan y coordinan con la provincia del crecimiento, que coordinan el rumbo en cada una de las ciudades, de las regiones, con las autoridades provinciales. Municipios que, a pesar de las distintas dificultades económicas, garantizan los servicios y los derechos a todas y a todos los rionegrinos que viven en el interior de la provincia. Y fundamentalmente nos sentimos acompañados en la participación desde la óptica local de la provincia que estamos construyendo. Y como lo decimos siempre, más allá de municipios grandes o municipios pequeños, más allá de en qué región esté cada uno de esos municipios constituidos, volvemos a reiterar una vez más, que no hay municipio sin provincia y no hay provincia sin municipio. Este Río Negro de hoy tiene valores y tiene acciones que nos han posicionado hacia el resto de las provincias, hacia la nación, hacia el mundo, hacia los inversores y a los representantes de todos los sectores, ya sea de la vida local como de la vida nacional, que creo que son el rasgo distintivo de esta época. Y como decía al principio del mensaje, son valores que hemos constituido entre todos nosotros. Primero, la estabilidad política. La estabilidad política significa que más allá de las posiciones coyunturales que podamos tener, más allá de las diferencias circunstanciales o profundas que podamos tener, más allá de las diferencias, más allá de los puntos de vista, esta provincia resuelve y acuerda sus grandes proyectos y sus políticas públicas en el marco del debate, en el marco de la búsqueda del mayor consenso. Y esto es estabilidad política. Esto significa que más allá de las opiniones que podamos tener cuando se trata de los grandes proyectos rionegrinos, se achican las diferencias y se agrandan los consensos. Y la estabilidad política significa no solo el acuerdo de la dirigencia política, significa la participación y la visión de las realidades locales, la participación estratégica del Poder Judicial y también el acompañamiento con su liderazgo de los empresarios, de los comerciantes y de los trabajadores.
Esto es la estabilidad, esta es la normalidad. Esta es una provincia que acepta, que comparte, que firma la previsibilidad económica. Esto significa que cualquier inversor, sea local, sea provincial, sea nacional o internacional, va a tener en esta provincia previsibilidad para sus negocios y los trabajadores saben que van a tener previsibilidad en sus fuentes laborales. Esta es una provincia que tiene como valor fundamental el acuerdo social. El acuerdo social significa la participación comunitaria en los cambios disruptivos que estamos viviendo y la búsqueda del mayor consenso posible para que ningún sector de la vida rionegrina sienta que fue atropellado, que fue dejado de lado o que fue perjudicado. Y fundamentalmente esta es una provincia que brinda seguridad jurídica, que le garantizamos, ya sea a través de las leyes de esta legislatura, de la coherencia y el compromiso del Poder Ejecutivo, del respaldo que les da las distintas organizaciones de la comunidad, que lo que firmamos se cumple hoy y se va a cumplir siempre. Entonces hoy les decimos a las rionegrinas y a los rionegrinos, le decimos a quienes nos miran desde el nivel nacional y le decimos a quienes nos miran desde el extranjero que esta es una provincia que va a garantizar siempre su estabilidad política, su previsibilidad económica, su acuerdo social y su seguridad jurídica. Y en este marco garantizando el crecimiento, garantizando el rumbo, poniendo y ubicando a nuestra provincia en las puertas quizás de una nueva refundación, destacar y valorar el trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, de los distintos ministerios, de las distintas secretarías de Estado, con la legislatura de la provincia. Leyes bisagras, leyes estratégicas, leyes que marcan y testimonian la coherencia de la provincia. Agradecer a esta legislatura la Ley de Promoción Económica e Industrial, que nos permite poner a la provincia en situación de competitividad con distintas provincias argentinas en lo que son los beneficios a las distintas empresas y comercios radicados, sino también a aquellos que quieren ampliar su infraestructura o que quieren radicar nuevas empresas en la provincia. Destacar y valorar la nueva ley de parques industriales, que nos permite no solo estandarizar y normalizar los parques industriales existentes, sino también la participación del sector privado en la construcción y en la urbanización de las nuevas áreas industriales, y ya hay ejemplos en distintas ciudades de lo que se está avanzando. Destacar otra ley estratégica que aún no dimensionamos el impacto en el futuro, que es la nueva ley de puertos. La provincia tenía una sola ley que era el acuerdo con la actual concesionaria del puerto de San Antonio Este. A partir de ahora tenemos una nueva ley que ordena nuestro mar y nuestro golfo, que empieza a ser un sitio mundial de atención y tenemos que estar preparados de todo punto de vista. La creación del Fogarrío, del Fondo de Garantías Provinciales, con un aporte inicial de la provincia y del Consejo Federal de Inversiones. Hoy las pymes y los comercios tienen la posibilidad de mejorar sus garantías a partir del respaldo de nuestro fondo y ya tiene una innumerable cantidad de garantías otorgadas.
la ley de creación de la TUR, la Agencia de Turismo Rionegrino, también sancionada por esta legislatura, que permite que el sector privado pueda liderar con financiamiento público y privado las campañas de promoción, de difusión, las estrategias, la competitividad que necesitamos tener a nivel provincial. Las leyes de modificación de los distintos códigos, del Código Procesal Civil y Comercial, que tiene que ver mucho también con las respuestas que brindamos a los distintos sectores. La nueva ley del Código Procesal Administrativo y dos leyes que mucho tienen que ver con nuestra defensa, con nuestro cuidado y con nuestra gente. La ley de promoción de la mano de obra local en los grandes proyectos estratégicos, que garantiza que el 80% de las trabajadoras y los trabajadores sean rionegrinos. Y la ley de promoción y el desarrollo de proveedores, que permite que en los grandes proyectos provinciales nuestras pymes, nuestras industrias y nuestros comercios tengan la posibilidad de asociarse y de participar en esas obras. Estos valores, estos conceptos, estas leyes son los pilares en las cuales estamos construyendo nuestro futuro. Son los pilares en los cuales estamos construyendo nuestro futuro. Y quizás, quienes estamos acá, dentro de un par de años, nos demos cuenta que es el legado que le estamos dejando a quienes vienen detrás nuestro. Estos valores, estos conceptos, son la garantía para la inversión. Son la garantía para la inversión. Y la inversión es crecimiento. La inversión y el crecimiento es empleo, es trabajo, es dignidad. La inversión y el crecimiento es más desarrollo. La inversión y el crecimiento son más comercios, más pymes, más industrias, más productores. La inversión y el crecimiento es menos pobreza y menos marginalidad. La inversión y el crecimiento es esperanza y es futuro para las futuras generaciones rionegrinas. Quiero destinar a validar con datos los últimos años de la provincia, su presente y cómo nos ubica en el futuro. Datos que validan la inversión privada, que sostienen el crecimiento y que seguramente ya están marcando el rumbo que tiene Río Negro. Desde el año 2023 a hoy, solamente dos provincias crearon empleo privado y no perdieron. Todo el país perdió puestos laborales a partir de las distintas situaciones de la macropolítica nacional y solamente dos provincias tenemos saldo positivo en la incorporación de empleos privados, de trabajadoras y trabajadores privados. La vecina y provincia hermana de Neuquén y Río Negro, con un crecimiento del 0,6% en la cantidad de trabajadores. Desde el año 2022 al año pasado, del 2022 al 2025, tenemos 4% más de contribuyentes de los ingresos brutos de la provincia. 5.724 contribuyentes se han incorporado. Significan más pymes, significan más empresas, significan más industria, significan más actividad económica.
5,3% son los inmuebles que se han incorporado a la liquidación del impuesto inmobiliario. 17.736 inmuebles en los últimos 3 años. 32% se incrementó la cantidad de autos patentados. 77.640 autos se incorporaron desde el año 2022 a nuestras provincias, teniendo en cuenta un tema que no es menor, que las hermanas provincias de Chubut y de Neuquén, el patentamiento está en manos de los municipios, con lo cual no es homogénea los costos de patentamiento en las distintas jurisdicciones. Desde el año 2022 al 2025, 7,1% se incrementaron los usuarios de agua potable de nuestra empresa Aguas Rionegrinas. 4,3% se sumaron 10.700 usuarios de electricidad en la empresa Edersa, desde el año 22 al 25. 10,9 usuarios más, 10,9%, que significan 6.000 usuarios, incorporó la Cooperativa Eléctrica de San Carlos de Bariloche en los últimos años. 12.718 argentinas y argentinos en el año 2025 cambiaron de domicilio de otras provincias argentinas para radicarse en la provincia de Río Negro. Y en los salarios promedio del sector privado somos, con 1.594.000 pesos, la sexta provincia argentina en el salario promedio de todas las provincias argentinas. Tenemos el segundo mejor salario de categoría inicial en el escalafón salarial de los empleados públicos. Tenemos el cuarto mejor salario docente en el país. Tenemos el cuarto mejor salario a la gente de policía de Río Negro ingresante. Y tenemos el sexto mejor salario al médico ingresante en el país. Podría tomar ejemplos de las 39 ciudades, pero sería engorroso, pero voy a tomar 2. Y le pido disculpas a las queridas y queridos amigos intendentes porque tendría muchísimos ejemplos para hacerlos. Que la inversión y el rumbo y el crecimiento no es solamente en la cuestión macro provincial, sino que también se ve y se ubica en las distintas realidades locales. Voy a tomar el caso de Bariloche. Recién hablábamos 10,9% más de medidores de electricidad. 172.000 metros cuadrados de construcción autorizó la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el año 2025. 172.000 metros cuadrados de nuevas construcciones, con inversiones hoteleras, residenciales, de viviendas y de complejos relacionados al turismo de carácter local, de carácter nacional y de carácter internacional. Como son 2 grandes proyectos sobre Lago Gutiérrez, la cadena Meliá, con más de 100 habitaciones y 48 residencias, y la cadena Cauma, con más de 6.000 metros cuadrados de inversión. Cordillera, turismo, vinculación internacional. Y tomo ahora un ejemplo del impacto de Vaca Muerta, Chipoleti. 52.648 metros cuadrados autorizó el año pasado de construcción. 13 edificios en la actualidad,
48% de crecimiento en los últimos 3 años. Seguramente cada una y cada uno de los intendentes va a poder testimoniar aspectos de estas características también en sus ciudades. Pero no es solamente turismo, no es solamente gas y petróleo. La provincia está creciendo y la provincia está recibiendo inversiones en todas sus economías regionales. Hemos incrementado en los últimos 2 años, 3, el 100% de la superficie productiva de cebolla, transformándose Río Negro en la principal exportadora de cebolla de nuestro país. Hemos logrado avanzar en la reconversión productiva de muchos aspectos. Y hoy Río Negro tiene ya y en pleno crecimiento 22.800 hectáreas de maíz que empiezan ya a transformarse en los paisajes permanentes quienes recorremos la provincia permanentemente. Hemos duplicado y llegado a 100 hectáreas la horticultura y la producción bajo cubierta, bajo techo. Y con el financiamiento del sector privado se han incorporado en el último año 4.500 hectáreas en producción en Valle Azul y aquí en el Valle Inferior en la conjunción del río con el mar. Y hay innumerable cantidad de proyectos, con lo cual la frontera y la producción agrícola productiva de Río Negro no se va a detener. Y hoy tenemos ya más de 30% de hectáreas bajo riego por pivot, llegando a las 10.000 hectáreas sistematizadas con riego por pivot, también gracias a la inversión y al compromiso del sector privado. Se detuvo el declino en la producción de manzanas, peras, cerezas y carozos. Al contrario, estamos permanentemente viendo reconversión, estamos viendo nuevas inversiones prediales y la provincia, a pesar de distintas situaciones con el tipo de cambio a nivel nacional, ha ganado en competitividad y ha dejado no solo de perder productores, sino que ha empezado a recuperar hectáreas y ha empezado a recuperar tonelaje. Hoy estamos en 33.000 hectáreas de producción y es uno de los principales sectores. Nuestros productores de peras, de manzanas, de cerezas y de carozos que aportan al crecimiento y al empleo en la provincia, sin dejar de tener en cuenta la recuperación y la calidad de una de las primeras actividades productivas rionegrinas como es la vitivinicultura, con lo que hoy nuestros vinos son vinos de calidad nacional e internacional y nos llevan a la provincia de Río Negro a un lugar de prestigio en la vitivinicultura. El año pasado, a pesar de los cambios en la barrera sanitaria dispuestos unilateral e inconsultamente por el gobierno central, la provincia batió el récord de faena bovina propia. 180.000 animales fue la faena propia de nuestra provincia el año pasado, que nos posiciona en producción y en faena como la principal provincia patagónica en la ganadería bovina. Tenemos inversión permanente en genética. Hoy la calidad del ganado bovino rionegrino es similar e igual y superior a las cabañas que venían antes desde las provincias patagónicas a mostrarnos lo que habían logrado o ante cualquier cabaña de carácter nacional. 25 cabañas tenemos, en su gran mayoría de rionegrinas y rionegrinos apasionados por lo que hacen. Y fundamentalmente logramos en la relación de la producción de maíz y de pasturas, relacionamos con la jerarquización de nuestras cabañas y nuestra genética y logramos a través de lo que significa la terminación en los engordes a corral
que no se vayan animales a ser terminados y engordados fuera de nuestra provincia, sino que el ciclo completo está cada año más consolidado, y esto se debe fundamentalmente a la coherencia del Estado en el plan ganadero bovino, que tiene más de 15 años, y fundamentalmente ante la relación profunda, meditada, cotidiana y de mucha jerarquía entre el productor agrícola, el productor ganadero y el Estado provincial. Quiero también destacar en este momento una decisión que tomó esta legislatura, que creo que significó poner a Río Negro en el rumbo, consolidar su inversión y consolidar su crecimiento. Cuando después de no muchos debates y de muchas discusiones ideológicas, de posicionamientos nacionales, pero al fin y al cabo fuimos la primer provincia que adhirió al régimen impositivo para las grandes inversiones, que nos permitió testimoniar el compromiso y la coherencia del Estado provincial con el capital nacional y con el capital internacional. Argentina, y no voy a hacer ningún tipo de consideración de época ni de decisión, Argentina venía incumpliendo sistemática y permanentemente sus compromisos internacionales. Desde el default de aquel momento tan difícil en los 2000 hasta tantas situaciones después. No había otro remedio para ser creíble, para ser confiable y para recibir inversiones si no era con una ley de estas características. Y creo que cada día que pasa toma más valor la decisión estratégica que tomamos en aquel momento entre el Poder Ejecutivo y esta honorable legislatura. Hoy, nuestra provincia es la segunda provincia con proyectos aprobados del RIGI con 17.500 millones de dólares, solamente después de la provincia de San Juan con el complejo minero. Esta ley es la que nos permite consolidar las actividades de gas, de petróleo y de minería, de la cual tanto hemos estado hablando en los últimos meses. Y esto ha significado para nosotros, los proyectos de los cuales voy a hablar ahora, un gran esfuerzo, no solo físico de horas, sino un gran trabajo intelectual, un gran trabajo técnico. Porque cuando empezamos a formar parte de actividades y de decisiones en el cual la provincia no era habitual que participe, cuando empezamos a tener que vincularnos con exigencias nacionales y mundiales respecto a ciertas actividades, y cuando empezamos a correr con los tiempos de otras provincias que compiten con nosotros, es muy importante que también los líderes políticos, los líderes técnicos que tiene el Estado provincial, también nos preparemos para esas acciones. Yo quiero destacar y valorar los técnicos, los profesionales y los políticos del Estado provincial que llevaron adelante las distintas negociaciones y acciones para haber logrado que hoy Río Negro sea la segunda provincia en inversiones nacionales y extranjeras, y seguramente en poco tiempo será la primera. Quiero felicitar a Andrea y a todo el equipo de la Secretaría de Energía y Ambiente por haber llevado adelante todas estas negociaciones, a nuestro fiscal de Estado, al director de la Agencia de Recaudación Tributaria y a todas esas mujeres
y hombres anónimos, comprometidos, que durante muchos días y durante muchas noches, con negociaciones difíciles y complejas de varias y de muchas áreas del Estado provincial, permitieron tener estos acuerdos y tener la posibilidad de garantizar el futuro y garantizar la felicidad de los rionegrinos. Voy a empezar por una obra que es realidad, que ya está al 55% de avance, que es el Vaca Muerta Oil Sur, que es que Sierra Grande, en Punta Colorada, sea el principal puerto exportador de petróleo de Argentina y uno de los más grandes de América Latina. No se puede dejar de tener en cuenta, no se puede hablar, no se puede soslayar lo que le ha pasado a las vecinas y a los vecinos de Sierra Grande. La cantidad de frustraciones, de tristeza, de dolor, de impotencia, de desarraigo que vivieron desde el cierre de la mina, con distintos proyectos que generaron expectativas, que generaron sueños y que después lamentablemente se fueron frustrando. Hasta el día de hoy todavía hay incrédulas en Sierra Grande y no les reprochamos nada, porque es la lógica reacción humana a años y a años de olvido, de destrato y de mentiras. Y hoy Sierra Grande tiene más de 450 mujeres y hombres trabajando en los proyectos. La municipalidad en el último año habilitó 100 nuevos comercios. La municipalidad recibió a partir de la decisión de esta legislatura parte del bono Vemos que le permite recuperar un montón de carencias desde equipamiento, desde obras que no tenía hace mucho tiempo. Pero fundamentalmente, Sierra Grande deja definitivamente de atrás las frustraciones, el olvido, y Sierra Grande empieza a pensar que su futuro les pertenece y que van a tener un mejor futuro que el que tenían hasta hoy. Y es una realidad. Voy a dar algunos números de lo que ha sido o lo que es el Vemos. Destacar aquí el gran trabajo de todas las áreas en la coordinación, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo de la provincia, la Secretaría de Medio Ambiente, las áreas técnicas como la Fiscalía de Estado, como la Secretaría Legal y Técnica, como los distintos integrantes de vinculación entre el Estado, los distintos representantes, ya sean empresariales o gremiales, con las empresas prestatarias. Hoy el Vemos ha permitido que más del 80% de empresas locales en servicios y provisiones de consumibles y herramientas. Hoy el Vemos ha destinado 8 millones de dólares en compras de terrenos, servidumbre de pasos y pago de tasas arancelarias. Hoy el Vemos ha invertido, mira Damián, más de 3,6 millones de horas de trabajo de obreros, de trabajadores y de empleados rionegrinos. Y hoy el Vemos ha destinado 200 millones de dólares en contrataciones de empresas locales en servicios y provisiones de consumibles y herramientas. Y cuando termine el proyecto, el Vemos habrá destinado 117 millones de dólares en sueldos destinados a trabajadoras y a trabajadores rionegrinos. Y ha permitido ya, al día de la fecha, que 500 mujeres y hombres que ingresaron al proyecto como ayudantes o personal no especializado, hoy son trabajadores calificados y oficiales.
Esto nos permite no solo el haber resuelto un tema laboral de 500 mujeres y hombres hoy, sino que los prepara y los ubica como actores fundamentales de las obras que van a empezar a venir a partir de este año. Hoy, entre empleos directos, entre empleos indirectos, el Vaca Muerta Oil Sur da trabajo a 10.000 familias rionegrinas desde el límite con la empresa, con la provincia de Neuquén hasta Sierra Grande. Quiero agradecer, y voy a contar una anécdota. Estábamos con el presidente de YPF, con Pedro, en el primer tanque que está más avanzado, y viene el delegado de la UOCRA, jovencito, 25, 26, 27 años, con un cuadernito. Se para y le dice al presidente de YPF: le quiero contar una cosa. El 90% de las trabajadoras y los trabajadores que construimos este tanque, el más grande de Argentina y de América Latina, somos de aquí de Sierra Grande. Les puedo asegurar que a cualquier persona de bien, escuchar a un joven que se sienta orgullosa de lo que está construyendo, de lo que está haciendo y formando parte de la historia, es uno de los momentos de felicidad más importantes que a uno le puede pasar como dirigente y como ciudadano. Si nosotros fuéramos solamente 10 años para atrás, 15 años, después de la última cumbre de cambio climático, todo el mundo decía que había empezado la transición energética y que la transición energética tenía esencialmente como actores fundamentales lo verde, lo eólico, lo solar y el hidrógeno. Por distintos motivos geopolíticos en el mundo, esencialmente la guerra de Rusia y Ucrania, el mundo se replanteó. Las grandes potencias, uno puede compartirlo o no lo puede compartir, pero es la realidad. Y la transición energética para los próximos 30 años va a estar sostenida y sustentada en el gas. Ustedes saben que compartimos nosotros una parte minoritaria, pero en definitiva somos los mismos. Compartimos con los hermanos neuquinos, mejor dicho, los hermanos neuquinos tienen la segunda reserva mundial de gas. Solamente hay 10 países en el mundo que producen GNL, LNG. Y hay innumerables cantidad de países, fundamentalmente los que crecen: Japón, India, parte de China, Malasia, Singapur, los países que más crecen en el mundo y de mayor cantidad de habitantes, que no tienen una molécula de gas y necesitan abastecerse del gas. Esta es la oportunidad que vio nuestro país, que vio la industria, que tenían los hermanos neuquinos, y Río Negro empieza a formar parte. Cuando adherimos al RIGI, cuando esta legislatura, con mucho debate, modificó el estatus legal del Golfo que impedía este tipo de actividades, Río Negro empezó a formar parte del diseño mundial para los próximos 30 años del abastecimiento de GNL a todos los países que lo necesitan. Y hoy somos integrantes de esa decisión estratégica. El primer proyecto de GNL de Argentina, que va a permitir a nuestro país sumarse a los 10 países que hoy exportan, está en marcha. El proyecto CESA, ubicado a 35 kilómetros al sur de San Antonio Este, de las Grutas. Ya está,
ya está en obra y nos permite que en los primeros meses del año próximo estemos exportando GNL al mundo. Seguramente a fin de año estará ya el barco Gilis Epicello anclado en el Golfo y empezará la producción de GNL. Hoy se está haciendo el gasoducto entre el gasoducto San Martín y la costa, y en pocos días más empezará el ducto submarino y la boya que va a conectar el gas rionegrino o patagónico a esos barcos. En marzo de este año, en pocos días más, se va a resolver quién va a ser el consorcio que va a ejecutar el gasoducto dedicado desde Tratayén hasta nuestro Golfo. Si el oleoducto Vemos tuvo el impacto en trabajadoras y trabajadores, si el oleoducto tuvo el impacto a lo largo de toda su traza, en el cual muchos de los municipios aquí observaron cómo nuestras vecinas y los vecinos tenían empleo y podían trabajar. Este año vamos a tener otra obra de característica similar que atraviesa toda la provincia, llevando el gas para los dos buques, para el Gilis y para el MK2, que va a llegar en el año 2028. Y en los últimos días, y fundamentalmente después de la decisión de esta legislatura, y quiero agradecer la amplísima mayoría en la ley, logramos que en Río Negro se construya el proyecto más grande de GNL de Argentina y del mundo, y uno de los mundos, con la inversión, en principio, de YPF, de ENI y de XRG, que seguramente va a ser absolutamente disruptivo, no solo a escala mundial, sino también nacional y de nuestra provincia. Y acá quiero de alguna manera situar este proyecto en lo que es la historia de la Patagonia, ¿no? Y en lo que es nuestra propia historia como provincianos, como generadores de gas y de petróleo, de electricidad. Ustedes saben que este proyecto tenía como destino Bahía Blanca. Este es el proyecto que iba a Bahía Blanca, YPF y Petronas. Y a partir de una conversación que tuvimos en enero del año 2024, con Andrea y con el equipo de energía, con el presidente de YPF, nos dio la posibilidad que Río Negro demuestre que podía competir de igual a igual con Bahía Blanca y con la provincia de Buenos Aires para la erradicación de este proyecto. Esa decisión, esa oportunidad que nos dio el presidente de YPF, acompañado por la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, nos da la oportunidad hoy de que Río Negro forma parte de un antes y un después en el mapa de GNL a nivel mundial. Pero no solo por la producción y la exportación de GNL, no solamente por eso, porque la Argentina GNL viene acompañado, primero, del gasoducto de 48 pulgadas que va a ser el más grande que se haya construido en nuestro país. Segundo, porque viene acompañado de un poliducto que va a transportar los líquidos que no forman parte de la producción de GNL. Y tercero, porque viene acompañado de una planta separadora de esos líquidos que se va a hacer en nuestra provincia. Con lo cual, tenemos por un lado un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto que se suma al gasoducto de la empresa CESA, es decir, que en toda la provincia, de aquí hasta el año 31 y 32, vamos a tener mega obras de ductos
recorriendo desde el oeste hacia el este de la provincia. Y la decisión de ese poliducto nos permite instalar en nuestro Golfo la planta separadora de líquidos gaseosos, que va a ser 3 veces más grande que la que vemos en Cerri, en las puertas de Bahía Blanca, cada vez que pasamos hacia el norte. Esta obra y esta decisión no solo posiciona a Argentina en el sitio mundial de las exportaciones, sino que genera en forma permanente empleo y actividad económica. Muchas veces nos enfocamos en las obras. Las obras como tal tienen un principio, tienen una ejecución y tienen un final. Las obras. Lo que sí tenemos que valorar y destacar, que la economía de la costa rionegrina no va a ser la que conocemos nosotros. Que nuestra economía para los próximos 30 y 50 años no solo va a tener miles de puestos de trabajo en forma permanente, sino que va a tener una vinculación internacional que nos abre las puertas al mundo a través del mar, como nunca nuestra provincia lo había podido lograr. Y teniendo el gas, teniendo la separación y teniendo el petróleo, seguramente también lo decidiremos entre todos nosotros. Río Negro va a empezar a tener industria petroquímica y va a ser el despegue definitivo de nuestro país y de nuestra provincia. Lo hablaba con mi amigo Conrolo Figueroa días pasados, lo hablamos con el presidente de YPF, lo hablamos con Pedro y con muchos de nosotros. Fíjense de lo que estamos siendo protagonistas. Fíjense de lo que estamos siendo protagonistas. Después de 200 años de historia económica argentina, el poder económico de nuestro país sale de las provincias centrales y de la Pampa húmeda, se corre a la Patagonia y la economía argentina empieza a girar a partir de este año desde Río Negro, desde Neuquén y de nuestra Patagonia. Durante 200 años, no solo las decisiones políticas, económicas, financieras, las tomaban ciertas familias y ciertas provincias de nuestro país. Durante 200 años dependimos de las crisis, recontracrisis y de toda malaria económica a partir de lo que pasaba únicamente con el campo. Con las inversiones de petróleo y de gas, que hoy, y se suma la minería en la cordillera de los Andes, la economía argentina, el bienestar del pueblo argentino empieza a depender de nuestros recursos naturales y fundamentalmente de las provincias patagónicas. Creo que fue el sueño de los patagónicos de siempre. Creo que a todos nos dolía ver los caños, ver los ductos, ver los camiones, ver los electroductos yéndose arriba del río Colorado para generar empleo, para generar trabajo, para generar actividad económica, y nosotros nos quedábamos únicamente con la producción. A partir de todo esto que hemos logrado, los rionegrinos, los neuquinos, nunca más vamos a permitir que nuestro gas y nuestro petróleo se lleve sin generar valor agregado, sin generar empleo y sin generar desarrollo económico local.
Lo producimos, lo industrializamos, generamos empleo, generamos actividad económica y fundamentalmente destacar el acuerdo, la alianza, el trabajo conjunto con Rolo Figueroa, con las autoridades neuquinas, con el pueblo neuquino, que hoy neuquinos y rionegrinos tenemos la alianza política, económica y productiva más consolidada desde la fundación de las dos provincias en los últimos años. Quiero seguir con el otro aspecto que tiene que ver con la inversión, porque, como les dije al principio, el concepto del mensaje es cómo nos ven, cómo nos miran, por qué confían en nosotros y por qué nos está pasando lo que nos está pasando y nos va a pasar lo que nos va a pasar. Esto de la inversión ata al crecimiento, al empleo, a la actividad económica, al desarrollo económico productivo y fundamentalmente a la mejora y al futuro y a la dignidad de quienes vienen detrás nuestro. También hemos hecho historia y hemos salido muchos años de parálisis en la minería. Mucho tienen que ver el trabajo de la Secretaría de Energía, de Minería, de la Secretaría de Medio Ambiente, de las áreas técnicas como el Departamento Provincial de Agua, como nuestras universidades, la Universidad de Río Negro, a la cual le agradecemos permanentemente el acompañamiento que nos da desde todos sus equipos técnicos y profesionales. Y fundamentalmente hacer minería para beneficio de nuestra gente, con consenso social, con licencia social y obviamente con el cuidado del agua y con el cuidado del ambiente, que son nuestras premisas, pero fundamentalmente con la participación comunitaria en el marco del protocolo que nos manda la OIT de respeto esencialmente a los pueblos originarios. Hoy Río Negro tiene otorgados 2.767 derechos mineros. En el año 2025 se otorgaron 257 derechos en un año, un 10% más. Esto habla claramente de la atención que está tomando el capital nacional e internacional con nuestra provincia. Hoy tenemos en proyectos, en prospección, en análisis, pero con inversión, 25 proyectos de oro y plata, 14 proyectos de uranio, 7 proyectos de litio y 14 proyectos de polimetálicos. Hoy la minería provincial tiene 1.700 empleos y las licencias y producción de áridos crecieron un 25,7% en el último año y la producción de yeso creció un 107% en el último año. Quiero dar dos ejemplos de lo que significa la inversión en minería. Calcatreu, nuestro yacimiento de oro y plata al sur de Jacobasi, al lado de Ojos de Agua, el Ipetren, que hoy está no más de 60 días de producir la primera exportación de oro por el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Ha generado 235 puestos de trabajo, 235 empleos directos en la región sur. Y la pregunta es, ¿hace cuántos años la región sur no generaba empleo desde el sector privado? ¿Qué hubiese pasado con esas 235 familias si no hubiésemos avanzado y no hubiésemos logrado que Calcatreu se ponga en producción? ¿De qué vivirían? ¿Cuáles serían sus sueños? ¿Cuáles serían sus expectativas? ¿Dónde estarían? 60 empresas ya están trabajando en el proyecto, de afuera
de Jacobasi, de Menucos, de la región y de nuestro país. Y Calcaterón va a permitir no solo regalías para la provincia, regalías para el municipio, sino también 1.800 millones de dólares de exportación cuando esté en plena producción. El proyecto Ivana, de Uraño, al norte de Valcheta, 70 empleos directos, en etapa de prospección y de profundización de su análisis, una inversión canadiense-argentina de más de 35 millones de dólares. Y seguramente las intendentas de Menuco, de Maquinchao, el comisionado del CUY, Jacobasi, Ñorquinco, Comayo, saben de que permanentemente están recibiendo visitas de empresas que les piden desde la bolsa de trabajo o de empleo de cada una de las ciudades para otorgar empleo en estos emprendimientos. Y también vamos a volver a producir hierro a través del proyecto Target 300 con 600 millones de pesos de inversión y que estamos en la última etapa para permitir el inicio de la producción en la zona de Sierra Grande. Días pasados, semana pasada, se hizo la preaudiencia, el preconsenso en Cerro Policía. Vamos a tener la inversión, energía eólica, el parque eólico más grande de la Patagonia, con 300 megawatts de potencia en Cerro Policía con la empresa Fortescue, y el 19 de marzo vamos a estar en la audiencia pública para validar técnica, social y ambientalmente el impacto de este proyecto. Hablé primero de la inversión en agricultura, de la inversión en ganadería, de la inversión en fruticultura, de los grandes proyectos estratégicos que tienen que ver con nuestro país, de la inversión en turismo, de la inversión inmobiliaria, de la inversión en minería. Si ustedes observan y se ubican geográficamente en todas las regiones rionegrinas, ven que en todas las regiones hay inversión y en que todas las regiones hay rumbo y en que en todas las regiones el sector privado, con el acompañamiento del Estado, está permitiendo que nuestras mujeres y nuestros hombres, nuestros comerciantes y nuestros empresarios tengan la posibilidad de crecer. Pero Río Negro hoy también es vaca muerta. El 32% de la producción de gas y de petróleo rionegrino hoy ya está producida por la roca de vaca muerta, con el petróleo no convencional, y solo con 2 pozos en marcha. Creo que también a partir de las distintas acciones que se hicieron en esta legislatura y se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo, en pocos meses más veremos incrementar permanentemente no solo el empleo, la actividad productiva y los recursos de la provincia a partir de Vaca Muerta, que hoy tiene 4 permisos exploratorios y tiene una concesión. Y quiero terminar esta etapa de las inversiones haciendo una reflexión sobre la decisión o el por qué pasan las cosas. Cuando uno habla de gas y de petróleo estamos hablando de una roca, ¿no? Vaca Muerta es una roca. Cuando hablamos de minería es una roca. Cuando hablamos del agua es el agua en su estado. ¿Cuándo eso deja de ser una roca para transformarse en un recurso energético? ¿Cuándo deja de ser una roca o agua para transformarse en un recurso energético? Cuando hay voluntad política. Cuando hay voluntad política. Si no hay voluntad política, si no hay decisión, sigue siendo una roca, sigue siendo agua. Y ahí, si sigue siendo una roca y si sigue siendo agua, no hay empleo, no hay riqueza, no hay futuro, no hay actividad económica.
Y lo que hemos logrado las rionegrinas y los rionegrinos, desde la política, desde la justicia, desde los empresarios y desde los trabajadores, es ponernos de acuerdo en que los recursos naturales dejen de estar sin tener ningún tipo de valor para nuestra sociedad, para empezar a garantizar el futuro de los rionegrinos. Y esto es lo que hemos logrado entre los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos están acompañando, pero fundamentalmente garantizando a nuestros vecinos, a nuestros hermanos patagónicos, al país y al mundo, que esta es una provincia normal y que esta es una provincia previsible. Como insisto permanentemente, ¿no? ¿Quién invertiría miles de millones de dólares en una provincia que es mamarracho? ¿Quién invertiría miles de millones de dólares en una provincia que cambia las reglas toda la semana? ¿Quién invertiría miles de millones de dólares, o 10 millones, o 1 millón, o 500, no importa, en una provincia que es el caos y la disrupción social permanentemente? ¿Quién invertiría en una provincia que está desgobernada? Esto es lo que estamos logrando. Esto es lo que estamos demostrando. Esto es lo que estamos testimoniando con cada uno de nuestros actos. Ahora bien, todo esto que nos está pasando, también tiene consecuencias positivas, tiene consecuencias negativas y tiene grandes desafíos. Grandes desafíos. El crecimiento económico es crecimiento demográfico. El crecimiento económico es crecimiento demográfico. No solo nuestra gente va a vivir mejor, pero también vamos a tener muchísimas argentinas y argentinos y extranjeros que van a elegir a Río Negro, como hoy está pasando en la hermana provincia de Neuquén, porque aquí hay empleo, porque aquí hay dignidad y porque aquí hay futuro. Con lo cual, es muy importante que todas las autoridades, fundamentalmente del Estado, nos preparemos para ese crecimiento con la planificación como elemento central. Y aquí asumo el compromiso públicamente de poner en marcha el Instituto de Planificación, una idea del señor vicegobernador, de Pedro, que tenemos la ley sancionada y que en las próximas semanas llamaremos a la participación de todos los sectores que están contemplados en la ley para que la provincia de Río Negro jerarquice su Instituto de Planificación que nos permita prever, pensar, diseñar los impactos que vamos a empezar a tener a partir de estas actividades. Planificar es anticipar, planificar es ordenar, planificar es adaptar. En todos los aspectos. Voy a dar algunos ejemplos. Tenemos que poner mucho más énfasis del que estamos haciendo, que hemos hecho mucho, pero es central, fundamental, las políticas de capacitación y formación laboral. Fundamentalmente destinada a nuestras mujeres y hombres jóvenes y fundamentalmente en la adaptación de la fuerza laboral rionegrina a los nuevos empleos. En 15 días más tendremos el primer ejemplo con la puesta en marcha del Río Negro bilingüe que va a permitir que 10.000 mujeres rionegrinas aprendan de manera gratuita el idioma inglés para una provincia que se internacionaliza cada día más. Necesitamos integrar, capacitar, financiar y garantizar a nuestros comerciantes, a nuestras pymes, a nuestros emprendedores
y a nuestros productores. Es fundamental, y esto tiene una lógica. ¿Cuál es? Es que el trabajo y la generación de trabajo, desde el punto de vista del trabajador y desde el comerciante, el industrial y el empresario, puedan ser acompañados por el Estado en la aptitud de sus calidades. Vamos a tener exigencias importantísimas, ya sea en el turismo, como en la agricultura, como en la minería, como en el gas y el petróleo. Nos vinculamos con capacidades que hoy no conocemos, con exigencias que muchos no conocemos, y seguramente más de uno dejará de ser lo que hacía hoy para hacer más. Y ese para hacer más significa capacitación, significa formación, significa adaptación de muchos aspectos que tienen que ver con nuestra gente. Seguramente tendremos que producir más inversión aún en el mantenimiento y en la construcción de las rutas provinciales. La logística empieza a tomar una definición estratégica y obviamente necesitamos y volvemos a reiterar públicamente la definición por parte del Estado Nacional del mantenimiento y de las rutas y la culminación de las rutas nacionales en nuestra provincia. 22, 151, 40 Sur, 3. El mayor complejo exportador de gas y de petróleo de Argentina no puede, ni se merece, ni debe tener las rutas nacionales en las condiciones que las tiene, porque cuando el 95-98% de lo que ingresa y lo que sale de Vaca Muerta lo hace por las rutas que estamos teniendo, donde todas las semanas lamentablemente hay familias rionegrinas que pierden vida, donde se pierde un tiempo cada día mayor, donde nuestros estudiantes, nuestros trabajadores realmente sufren o sufrimos las rutas, es imperioso, necesario y obligatorio, y exigimos que el Estado Nacional resuelva qué hacer con las rutas nacionales en la provincia. Deberemos, como lo estamos haciendo ya, con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, que tengo que agradecer a su presidente, al señor Sinelli, a Nico Mendioro, que nos acompañó muchísimo, y que hoy tenemos 147 millones de dólares destinados a la inversión, muchos de esos en la captación, en la distribución y en el tratamiento de agua y de cloacas. Bolsón, Bariloche, Chipoleti, General Roca, San Antonio Oeste. Son ciudades que tienen su abastecimiento de agua potable y cloacas al límites, y son ciudades que están marcando un crecimiento permanentemente, con lo cual necesitamos imperiosamente invertir en saneamiento, que no lo vamos a hacer solamente ahora, sino que lo haremos permanentemente a partir del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, liderado por Alejandro, junto con el DPA y junto con Aguas Rionegrinas. Debemos seguir buscando financiamiento, acompañamiento y también financiamiento propio para seguir mejorando la infraestructura para el río agrícola. Es muy importante que en los nuevos proyectos de ampliación de la frontera agrícola podamos trabajar en la mejor utilización del agua de nuestro río. Estamos con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo muy avanzado, también para nuevas áreas bajo riego a lo largo del Río Negro, desde el Valle Medio hasta el Valle Inferior, y es muy importante que podamos consolidar el financiamiento para la infraestructura que necesitamos, ya sea de caminos, de puentes, eléctricas y de comunicaciones. Deberemos invertir más en educación, ya pensando en lo que viene, en robótica, en idiomas, en inteligencia artificial, profundizar el trabajo que se está haciendo ya en las escuelas técnicas. Hemos adaptado las escuelas técnicas, ya sea del Golfo, como las del oeste y la del centro de la provincia, a la nueva matriz productiva que tiene que ver con el oil and gas y con la minería en la región sur, que nos va a permitir que nuestros estudiantes de las escuelas técnicas
tengan el empleo garantizado en las nuevas actividades económicas y productivas, más allá de su deseo de seguir en un instituto terciario o en una universidad. Deberemos seguir invirtiendo en salud, con nuevos hospitales, como lo estamos haciendo, con nuevas tecnologías, con la digitalización de las historias clínicas, del sistema de turnos, de todo aquello que tiene que ver con el acceso a la salud, la incorporación de la salud digital y de la telemedicina. Deberemos profundizar la inversión en seguridad ciudadana, como lo estamos haciendo hoy, pero que es absolutamente necesario hacia el futuro. La videovigilancia, la inteligencia artificial, la jerarquización del 911, el sistema de comunicaciones de nuestra policía, la modernización y expansión de los sistemas tecnológicos y los centros de monitoreo van a ser pilares fundamentales de acompañamiento al esfuerzo de nuestra policía y de todo el Ministerio, que venimos de 6 meses de baja sistemática y permanente en los índices delictivos de la provincia a partir del compromiso de la policía, de sus autoridades y del trabajo coordinado con el Poder Judicial. A partir del trabajo coordinado con el Poder Judicial. Señor vicegobernador, legisladoras, legisladores, señores jueces, señoras juezas, intendentas, intendentes, comisionados, a todos los integrantes del Poder Ejecutivo de nuestro gobierno y a las rionegrinas y a los rionegrinos. Hace un siglo y un par de años más, el ingeniero Chipoletti, cuando diseñaba desde Barra del Medio hasta Valle Azul el sistema de riego del Alto Valle, le daba la impronta definitiva del desarrollo y del crecimiento de nuestra provincia, que no alcanzó a verlo porque se quedó lamentablemente en el mar. Pero hace más de 100 años, esa decisión del Estado argentino y esa visión y ese trabajo del ingeniero Chipoletti y de quienes vinieron a trabajar con él, nos dieron la identidad que hoy tiene Río Negro. También hace más de 100 años, el ingeniero Jacobacci, con muchísimos criollos y extranjeros, dio el perfil definitivo de la provincia, con la integración del mar a la cordillera. Y cuando las locomotoras y los trenes llegaron a Bariloche desde Viedma, Río Negro fue otra. Y hoy el perfil rionegrino que nos da la región sur tiene mucho que ver con todas esas estaciones y todos esos pueblos que hoy son ciudades que nos dieron las vías. Y generó en San Antonio Este el primer polo de desarrollo de nuestro Golfo. Después vinieron las grandes políticas del Estado Nacional de distintas acciones. El fantástico y visionario rol de todos los ingenieros y técnicos de agua y energía, fundamentalmente con los sistemas de riego, que permitieron el diseño de Valle Medio, que permitieron el diseño del Valle Inferior. Y después, ya más en la modernidad, la visión del gobernador Castelo, que sentó las bases para el Río Negro que hasta hoy está construido. Todos esos visionarios, todos esos hombres trabajadores, profesionales y hombres de Estados formaron parte del Río Negro que hoy nosotros estamos custodiando. Pero hoy estamos empezando una nueva etapa. No quiero utilizar la palabra refundación porque se refunda algo que no está bien o que no está mal, no es eso. Pero así como Chipoletti, como Jacobacci, como Castelo y como tantas mujeres y hombres anónimos fueron disruptivos
y generaron el Río Negro de hoy, yo estoy absolutamente convencido que esta generación es la que está formando parte de la historia que genera el Río Negro de los próximos 100 años. Y hoy todos nosotros defendemos a Río Negro con toda nuestra inteligencia, la que nos dé. Defendemos a Río Negro con toda nuestra astucia. Defendemos a Río Negro con nuestro coraje y con nuestra firmeza. Y por eso estamos logrando las cosas que estamos logrando. No nos condicionan ni proyectos políticos, ni ideologías, ni intereses económicos. Nuestro único objetivo es defender a la provincia y defender a las rionegrinas y a los rionegrinos. Nuestro único compromiso es con nuestra gente, con nuestro pueblo y con nuestro futuro. Con este rumbo, con un futuro de grandeza que seguramente ya nos pertenece, con un futuro lleno de esperanza y de bienestar para quienes vienen detrás nuestros, hoy Río Negro está en marcha y Río Negro sabe a dónde va. De esta manera dejo inaugurado el 55 periodo ordinario de sesión. Muchísimas gracias. Que Dios cuide a Río Negro. Muchas gracias. Se levanta la sesión.